No olvides suscribirte a nuestro canal. Ya Sabine Sonnentag, una psicóloga alemana muy conocida en el ámbito del trabajo de organizaciones, como seguro que todos ustedes saben, ya propusieron el término de experiencia de recuperación para referirse a esa percepción de la persona de que efectivamente lo que hace le recupera. Es importante el término de experiencia porque no es tanto lo que la persona hace, sino la experiencia que tiene de que efectivamente lo que estoy haciendo, sea lo que sea, me está recuperando. Esto es importante porque no se trata de hacer deporte, no se trata de hacer una actividad manual, no se trata de ver una película o de leer un libro. Da igual, la actividad no es en sí misma la que recupera. Lo que recupera es la percepción de que eso que estoy haciendo a mí me está recuperando de la tensión laboral. Y ahí es donde está la clave de este concepto. Por lo tanto, lo que nosotros podemos utilizar son los periodos de vacaciones, cuando los tenemos, los fines de semana y las actividades diarias para llevar a cabo esas experiencias de recuperación que nos permitan reducir las consecuencias negativas del estrés diario. Y me voy a centrar, porque ese es el efecto importante, y luego terminaré con los datos de un estudio que hemos publicado recientemente, en lo que se denomina la recuperación diaria, porque se ha comprobado que efectivamente la recuperación diaria es mucho más eficaz que la recuperación de los fines de semana o de las vacaciones. Con esto no quiero decir que las vacaciones no sean importantes, por supuesto, no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, pero los efectos importantes positivos sobre el bienestar se producen fundamentalmente con la recuperación diaria. Y dentro de la recuperación diaria distinguimos entre la recuperación interna, que son las actividades que hacemos durante la jornada laboral, y la recuperación externa, que es la que llevamos a cabo al finalizar la jornada laboral. Bien, podría dar muchos más datos, no quiero abrumar con demasiada cantidad de información, sino intentar transmitir un mensaje muy claro. Nosotros podemos diferenciar distintos periodos de recuperación, las microactividades, que son los primeros minutos después de la ejecución de una tarea, las mesoactividades de recuperación, que son aquellas que realizamos entre 10 minutos y una hora después, la meta recuperación, 1 o 2 días después del trabajo, que son los fines de semana habitualmente, y la macro recuperación, que son los periodos que utilizamos durante las vacaciones para llevar a cabo esas actividades. Lo importante, como decía, es no lo que se hace en sí. Por ejemplo, para mí puede ser muy recuperador hacer deporte de alta intensidad, pero no significa que para otra persona sea igual. Para otra persona puede ser mucho más recuperador hacer meditación, practicar yoga, por ejemplo. Por lo tanto, no es la actividad en sí misma, sino los mecanismos psicológicos que subyacen a esa actividad. Y ahí Sonnentag y su equipo han identificado básicamente 4 dimensiones. 4 dimensiones que son, en primer lugar, que lo que esté haciendo me relaje, que produzca relajación en la persona. La experiencia de recuperación, que yo perciba que efectivamente me estoy relajando. Y eso puede ser, ya digo, haciendo deporte de intensidad, leyendo, hablando con un amigo o simplemente meditando. En segundo lugar, el distanciamiento psicológico. Esta es la dimensión central de la recuperación. Esta es la que realmente tiene un efecto mucho más importante y relevante, acompañada por las demás, pero fundamentalmente el distanciamiento psicológico. Y además, la experiencia de dominio, la experiencia de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero, y de control, es decir, de que puedo y quiero hacerlo. Y eso es importante que lo consideremos. De ahí que cada experiencia de recuperación en realidad es única, es decir, cada persona cuando recupera lo está haciendo realmente con aquella actividad que para ella es importante. Y aquí quiero también destacar que no solamente hay diferencias interindividuales entre lo que recupera a unas y recupera a otras, sino que además dentro de cada uno de nosotros, a mí hoy me puede recuperar, cuando yo acabe mi jornada laboral, irme a correr 10 kilómetros a rápida intensidad, pero mañana lo que me recupera es otra actividad diferente que puede ser totalmente distinta, de baja intensidad. Por lo tanto, no solamente hay diferencias interindividuales, sino diferencias intraindividuales. Esto es importante porque lo que tenemos que aprender es a identificar hoy, en este momento, qué es lo que me puede recuperar más a mí, qué es lo que mayor distanciamiento psicológico me puede generar antes de comenzar la jornada de mañana. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.